Hola, bienvenidos nuevamente a Paladar con Sentido. Recuerda, si eres nuevo en el canal, suscríbete. Invita a tus amigos a que se suscriban y comparte. A los que ya son más viejitos, les sigo diciendo lo mismo. Déjenme sus comentarios que serán siempre muy bien recibidos. Hoy vamos a hacer un delicioso ajiaco cubano, súper popular en la familia. Muchas naciones caribeñas tienen una versión de este plato, de diferentes formas, con diferentes nombres. Esta receta, como yo lo voy a elaborar hoy, viene desde mi abuela Elia, cuando yo era una niña, que veía que lo hacía así. Aquí tengo los ingredientes para hacer mi ajiaco. Tengo 1,5 libras de jamón, que lo horneé aquí en la casa y reservé los jugos. Aproximadamente 1,5 tazas, que lo voy a utilizar también para el ajiaco. Tengo además 2 trozos de carne de cerdo que son ahumados y los compré ya ahumados, listos. Y 2 libras de carne de cerdo. Tengo además 1,5 libras de carne de res y aproximadamente 1,5 libras de ternilla. La ternilla es la costilla de la vaca. Y tengo además 2 libras de pollo. Estas son las carnes que voy a utilizar. Aquí tengo las viandas. 3 malangas que aproximadamente pesan 2 libras. 3 mazorcas de maíz. 3 plátanos verdes. Un ñame que pesó aproximadamente 1,5 libras. Una calabaza que también pesó aproximadamente 1,5 libras. Y un plátano pintón. Tengo por aquí los vegetales. Un masito de culantro. 2 zanahorias, un tallo de ajo porro, una cebolla morada y media cebolla blanca que está por aquí abajo, 5 tomates, 3 limones, un ají verde y un ají rojo. Tengo además aquí las especias. Esto está bien reservadito aquí porque no tengo muchos, pero 3 ají cachucha, una cucharada de sal, una cucharadita de pimienta bomba, 4 hojitas de laurel, una cucharadita de comino y como 10 dientes de ajo. Y por supuesto además tengo aquí pimienta y sal y aceite. Tengo además en el fuego una olla que tiene aproximadamente 4 litros de agua. Si necesito más agua durante el transcurso de la elaboración, pues se la voy a ir añadiendo. Bueno, entonces, como siempre les digo, manos a la obra. Oh, espérense, primero quiero que vean esta chulería de delantal. Me las regalaron Luis y su mamá, un niñito que estuvo ayudando en sus clases de matemáticas de 8º grado. Bueno, lo primero, como les dije, ya tengo el agua hirviendo y voy a echar la carne de cerdo ahumada y el jamón entero, así como ustedes lo ven aquí. Aquí también añadimos las hojas de laurel. Y también añadimos el culantro. Fíjense que yo no picoteé el culantro porque estas hojas yo las voy a retirar luego. Mientras tenemos en el fuego la carne ahumada y el jamón, pico la carne de cerdo. Este hueso, tal como está, también lo voy a adicionar en el caldo. Y esta carne la voy a picar en pedacitos no muy pequeños. Salpimentamos esta carne al gusto. Bueno, ya aquí tenemos la carne de cerdo, las masas aquí y aquí tenemos el hueso. El hueso, así como está, lo vamos a echar donde tenemos el jamón y la carne ahumada, y las carnes las vamos a sellar en una sartén. Para eso vamos a poner un poquito de aceite en el fondo del sartén, encenderemos el fuego y cuando esté caliente adicionamos las masitas. Ya tenemos el aceite caliente, vamos a poner las masitas.
carne de cerdo, vamos a picar la carne de res. Y haremos el mismo proceso, salpimentar a gusto. No adicionen mucha sal porque el jamón y la carne ahumada va a tener sal y es mejor rectificar al final que nos vaya a quedar salado. Ya la carne está dorada, la voy a adicionar al caldo. En la misma grasa donde terminamos de freír la carne de puerco, vamos ahora también a dorar la carne de res. Ya la última carne que nos queda por preparar es el pollo. Entonces fíjense que yo le voy a tratar de quitar todos los pedazos de grasa que tenga, porque para este caldo yo estoy usando de las carnes del encuentro del pollo, que es como del muslo. Ya cortada, la voy a salpimentar también. Ya la carne ya se selló y la adiciono ahora al caldo. Y el mismo procedimiento con el pollo. En la misma grasa que tenemos lo vamos a sofreír. Mientras está sofriendo el pollo, picotearé las verduras estas que tengo aquí. La cebolla, los pimientos y los tomates. El tomate lo voy a dejar aquí separado porque no quiero que el jugo humedezca estos vegetales que tengo aquí. Bueno, aquí hubo un cambio como de pitcher en la pelota, porque es que yo cocino para un batallón y cuando vine a ver no cabía en la primera que había puesto. Entonces ya es hora, ya tengo el pollo y está dorado, ya lo voy a pasar también a la olla. Aquí en esta grasa que tengo aquí, ahora voy a sofreír la cebolla. Más o menos como un minuto después de ya sofrita la cebolla, entonces adiciono los ajíes. Voy a aprovechar para desestimar un poco el caldo. Ya la cebolla está bien transparente y voy a adicionarle el ajo ahora. Oigan, también esto me lo regalaron mi alumnito y su familia, o sea que estoy estrenando doble hoy. Ya el ajo se doró y entonces voy a adicionar el tomate. Y aquí mismo voy a picar los ajicitos cachuchos y los voy a mezclar también.
Ya el tomate se hizo como una pasta en este sofrito. Entonces aquí voy a adicionar el comino, la cucharada de sal y trituraré la pimienta bomba o pimienta dulce. Y también lo voy a adicionar. Lo revolveré muy bien. Y ya está listo para adicionárselo al caldo. Esta era la taza de caldo, taza y media de caldo del jugo del jamón que habíamos hablado. Le voy a quitar la grasa que tiene encima, que por eso la tenía en el refrigerador, para que la grasa se solidificara encima. Ya la quité y ahora se lo voy a añadir al caldo. Ya el caldo tiene todo lo que yo quería ponerle. Entonces ahora lo dejamos, lo tapamos y lo dejamos que hierva a fuego medio durante 1 hora. Ya transcurrió el tiempo que queríamos que la carne estuviera hirviendo. Entonces ahora voy a retirar los huesos y las hojas de cilantro enteras que había echado a hervir. Y ahora comenzaré a picar los vegetales. Este es el ñame. Vamos a pelarlo y a picarlo a ver si tenemos suerte de que salga bueno, porque a veces no salen buenos. Yo puse una fuente con un poquito de agua aquí para ir poniendo las viandas, porque no las voy a picar hasta que no las pele el ñame y la malanga juntos. No los voy a lavar hasta que no los tenga listos. Ya las enjuagué y entonces ahora las voy a picar, no en pedazos muy pequeños, en pedazos así más o menos como de este tamaño, para que no se vayan a desbaratar. Malangas picadas adentro ya y con cuidado porque para no salpicarnos. Ahora vamos a picar el ñame y el ñame lo vamos a picar rápido y lo vamos a echar rápidamente allá porque el ñame se pone oscuro. Ya listo el ñame y a la cazuela también. Ahora pelaré las mazorcas de maíz. Bueno, ahora vamos a picarlas en trocitos también que sean como alrededor de 3 dedos, más o menos así. Listo el maíz y a la olla. Ahora procederé igual con la calabaza. La pelo y la pico. La calabaza perfectamente se puede echar en el ajíaco sin pelar. Esta calabaza la voy a enjuagar con agua. Bueno, ya enjuagué las calabazas, entonces ahora a la olla. Lo próximo ahora es picar el ajo porro. Y las zanahorias.
Las zanahorias, si ustedes quieren, les pueden raspar la piel. Y ahora las picamos también en rueditas, no muy finitas. Y ya listo todo, pues a la olla también. Bueno, y ahora vamos a pelar los plátanos verdes. El plátano se oxida y a veces puede poner los caldos oscuros. Entonces vamos a echarle un poquito de limón y a cerciorarnos de que también esté hirviendo cuando lo adicionemos al caldo que tenemos allí. Y ahora ya lo que vamos a hacer es picarlo igual que picamos el resto de las viandas. Y ya ahora esto es lo último que vamos a adicionar. El caldo está hirviendo bien fuerte, entonces sin temor podemos echar los plátanos. Removemos bien. Y ahora lo dejamos hervir tapado 10 minutos. Bueno, ya esta es la última que vamos a hacer. Pelar el plátano maduro para que le dé un toque dulcecito junto con el maíz que es tierno, que también le da un toque dulcecito. Estas roditas las vamos a picar un poquito más finas que las de los verdes. Ese plátano pintón va a tener como unos de 3 a 5 minutos hirviendo ahí. Ya lo último que voy a hacer es sacarle la carne a los huesos. Fíjense que yo saqué los huesos de la carne de puerco que estaba ahumada, el hueso de la carne de puerco que estaba normal, que había comprado normal, y el hueso del jamón. Las ternillas sí las dejé en la olla. Cuando yo era niña, estos huesitos tenían dueño. Todos los chiquitos que estábamos en la casa que siempre queríamos comer. Esta carne ahora se la vamos a adicionar al caldo. Adicionar no, la vamos a devolver al caldo. Lo vamos a mover muy bien hasta el fondo. Con cuidado porque está bien llena la olla. Y ya está listo. Bueno, aquí tenemos nuestro ajiaco cubano terminado. Como pueden ver, lo adornamos con unas ramitas de albahaca y de menta. Y acompañen siempre, o traten de acompañar con limón, porque es delicioso con el jugo de limón cuando lo van a tomar o a comer. Pues ya terminamos por hoy, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por ver el video. Espero que les haya gustado, espero que se sigan suscribiendo, que me sigan dejando sus comentarios, que me sigan dejando sus likes y nos vemos en el próximo. ¡Ay! Se me había olvidado, no me quité hoy el delantal porque es que me ha gustado tanto. Gracias de nuevo, Luis y familia. Hasta el próximo.